¿Qué tal, compañeros? Buenos días, espero que se escuche bien. Vamos a dar inicio con la clase el día de hoy. Espero que hayan tenido una excelente semana. Eh, Hoy vamos a tener exposiciones, van a exponer las personas que han enviado pues el trabajo a Classroom, que lo han subido, que han sido la gran mayoría. Solo uno no lo ha subido. Entonces, solo previo a iniciar con el tema de las exposiciones, voy a mencionar con el tema de las asistencias. En primer lugar, recuérdense que la asistencia es un tema de EPS, no es conmigo, no es con Mariana. Mariana de lo único que se encarga es de subir la asistencia. Con el tema de tabular, lo que es llevar el conteo de las asistencias, también lo hace coordinación de EPS. Entonces, por lo menos yo tengo la costumbre en cada clase de advertirles que Mariana ya subió la asistencia. Igualmente, en la primera clase que tuvimos, mencionamos que el tema de la asistencia sí es muy importante en la clínica, entonces se les ha advertido no una, sino infinidad de veces. Las personas que hayan tenido problemas con su asistencia, yo me recuerdo que hace varias clases les mencioné que si tenían ese inconveniente, era bueno tomar captura para tener las pruebas respectivas de, de que ustedes han subido la asistencia, porque es una forma de resolver el inconveniente. Miren, muchas veces también es un error de la propia plataforma, error de la página. Pero si ustedes tienen las pruebas necesarias, tienen las capturas que han subido la asistencia, pues no hay ningún problema. Yo creo que el licenciado Freddy Miranda pues también es una persona razonable y va a poderse dar cuenta que no hay inasistencia de su parte. Ahora bien, también hay personas que yo sé, porque los conozco a más de alguno, que no han asistido a clases, que no ponen atención. Entonces, no escuchan, no ponen atención, no suben asistencia, pero después empiezan a mencionar que sí tienen asistencia, cuando la verdad es que no. Entonces, las personas que han tenido inasistencia, si han recibido clases, yo creo que lo van a poder solucionar en EPS, pero es con ellos, no con nosotros, es con coordinación de EPS, específicamente con el tema de clínicas, donde se resuelven esos temas de inasistencia. Ahora las personas que no han tenido inasistencia, pues siguen como si da. Si han tenido ya más de dos, ya han tenido dos inasistencias, yo les digo que tengan precaución con eso, a menos que haya una justificación eh, que sí, vaga redundancia, justifique la inasistencia. Tampoco es que por diferentes causas no se les va a aceptar la excusa, pero eso también es con EPS. Todos esos temas los tratan ustedes directamente con ellos, no es con nosotros. Mariana, el único obligación que tiene, además de apoyarme a mí en diferentes temas de la clase, es pasar la asistencia. Entonces, yo siempre se los menciono cuando cuando Mariana sube la asistencia, que ya la puede llenar. Entonces, si no lo han hecho hasta el momento, para las personas que no hayan tenido una asistencia, siempre es recomendable tomar una captura cuando ustedes hayan enviado el formulario por cualquier problema que pueda surgir. Habiendo dicho esto, vamos a iniciar ya con las exposiciones. Sería en primer lugar el grupo número uno. Por favor, la persona o personas que van a exponer el grupo número uno, sí les rogaría tomar en cuenta el tiempo, que son 5 minutos máximo por cada grupo. Por favor, grupo número uno. Buenos días, licenciado. ¿Me escuchan? Perfecto, buenos días. Sí, entonces, buenos días, licenciado y compañeros. En esta oportunidad yo les voy a hablar sobre el rol del notario dentro de la institución del matrimonio, ya que muchas veces pues, se puede pensar que el trabajo del notario durante el matrimonio consiste simplemente en redactar y firmar el acta. Sin embargo, como se puede llegar a observar en el trabajo que se realizó, su función va mucho más allá, ya que el notario actúa como un garante de la legalidad del acto, porque él es el encargado de verificar que las personas que desean contraer matrimonio cumplan con los requisitos establecidos por la ley y que su voluntad sea expresada de una manera válida. Y esto genera responsabilidades, tanto legales como civiles y éticas. Primero les voy a hablar sobre las responsabilidades del notario, ya que desde el punto de vista notarial, el matrimonio genera una serie de consecuencias personales
y patrimoniales para los cónyuges. Por eso, el notario debe actuar con mucha responsabilidad al momento de autorizarla. Y algo que es importante resaltar es que la responsabilidad del notario no termina solo con revisar los documentos, porque él también tiene una función fundamental durante el momento de la celebración. En el trabajo que se realizó, se observan las diferentes obligaciones que tiene el notario, siendo estas las obligaciones previas, las simultáneas y las posteriores a la celebración del matrimonio. En las obligaciones previas se encuentran, por ejemplo, la identificación de los contrayentes, la recepción de las certificaciones correspondientes, las declaraciones sobre el estado civil de los contrayentes y la verificación de que no existan impedimentos legales. Pero durante la celebración también existen aspectos que yo considero que son especialmente importantes, ya que el notario debe hacer del conocimiento de los contrayentes los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio. Y esto se ve reflejado al momento de que el notario realiza la lectura de los artículos 78 y del 108 al 112 del Código Civil. Esto es importante, ya que demuestra que el consentimiento de los contrayentes no debe entenderse simplemente como un sí acepto. Es el notario quien debe procurar que ese consentimiento sea otorgado con conocimiento de las consecuencias jurídicas que implica el contraer matrimonio. Y después de realizar la lectura, el notario pregunta por separado a cada contrayente si éste está de acuerdo en realizar este acto. Y una vez que ambos manifiestan su voluntad, ya el notario procede a declarar por celebrado el matrimonio. Aquí es donde se puede encontrar la responsabilidad ética del notario, ya que él mismo no puede simplemente limitarse a leer mecánicamente estos artículos. Desde mi punto de vista, el notario debe procurar que los contrayentes comprendan realmente la importancia del acto que están realizando. ¿Por qué? ¿De qué sirve que el notario lea los artículos si los contrayentes no comprenden realmente lo que están aceptando? Por eso considero que la verdadera función del notario no consiste únicamente en cumplir con la lectura formal de los artículos, sino en ejercer responsablemente su fe pública y procurar que todo haya sido realizado de la mejor manera. Ahora, ¿qué errores o riesgos debe evitar el notario? Pues esta es una de las partes más importantes de su función. ¿Por qué? Porque antes de la celebración del acto, el notario debe realizar una revisión adecuada de los contrayentes y verificar tanto su identificación, las certificaciones y comprobar aspectos relacionados con el estado civil y la existencia de los posibles impedimentos legales. Ya que si el notario no es cuidadoso con la fase previa al matrimonio y comete cualquier error, ya sea en la identificación o una falta de revisión de algún impedimento que pueda afectar la validez y las consecuencias del acto, este mismo puede verse afectado y ya no tener valor legal alguno. También existen obligaciones posteriores en el trabajo, en el trabajo que pues, nosotros realizamos, señalamos, entre otras, la entrega de las constancias, el aviso correspondiente al RENAP y la protocolización. Por eso, la actuación del notario se puede dividir en tres fases. Primero, verificar. Segundo, autorizar. Y tercero, el cumplimiento con las obligaciones posteriores. Y finalmente, como crítica sobre la fe pública notarial en la constitución del acto, y es que la fe pública no tiene que ser entendida simplemente como una firma o un sello que automáticamente convierte un documento en válido, ya que la fe pública representa una responsabilidad de confianza del notario hacia los requirientes. Cuando un notario autoriza un matrimonio, las personas confían en que previamente el notario verificó que todo se encuentra conforme a ley, que los contrayentes tienen la capacidad para realizar el acto, entre otras cosas. Es por eso que la intervención del notario permite evitar que un acto celebrado aparentemente de manera correcta pueda llegar a producir problemas legales para los cónyuges. Y esto es especialmente importante porque el matrimonio no solamente produce efectos entre dos personas, también puede generar consecuencias respecto a los hijos y del patrimonio familiar. En conclusión, el papel del notario en el matrimonio no consiste únicamente en redactar el acta y dar fe de la celebración. La verdadera responsabilidad comienza desde la revisión previa de los contrayentes, continúa con la correcta celebración y autorización del matrimonio y finaliza con el cumplimiento de las obligaciones posteriores. Es por eso
Es por eso que podemos decir que el notario cumple una función fundamental, la cual es garantizar que la voluntad de los contrayentes se transforme en un acto jurídico válido, seguro y conforme a la ley. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al grupo número 1, ¿verdad? Está en su trabajo, pues sí cumplieron con las obligaciones que les había dejado, todo a mano. Grupo, por favor, grupo número 2. Buenos días, licenciado. No sé si me escucha. Perfecto, buenos días. Ok, gracias. Buenos días, licenciado y compañeros. Yo soy Cristian Lucero y vengo a hablarles sobre el rol de notario en la institución del matrimonio. Somos el grupo número 2. El matrimonio es una institución fundamental para la sociedad. Está reconocida en el artículo 78 del Código Civil y pues a través de ella se va a constituir en la familia y van a nacer derechos y obligaciones entre los cónyuges. El papel del notario en esta institución es muy importante, no solo decir redactar el arma, redactar el acta y firmar los documentos, sino que se trata de unir dos personas legalmente cumpliendo con la función que nos delega el Estado mediante la fe pública, tal como lo reconoce el artículo 1 del Código Notariado. En el caso específico del matrimonio, la facultad de autorizarlo nos la otorga el artículo 92 del Código Civil. Y su intervención es constitutiva. ¿Por qué? Porque el matrimonio nace la vida jurídica en el momento en que los contrayentes manifiestan su consentimiento y van a firmar el acta. Autorizar el matrimonio no solo es ir a la ceremonia, sino que se trata de garantizar que este vínculo nazca a la vida jurídica de una forma correcta y para ello pues se deben de asumir cierto tipo de responsabilidad, ¿no? Entre las responsabilidades, pues la responsabilidad legal antes de la ceremonia se debe de identificar a los contrayentes bajo juramento, los nombres, la edad, el estado civil, los impedimentos y el régimen económico que van a adoptar conforme al artículo 93 del Código Civil. Revisar los documentos oficiales de la persona, ¿no? El DPI, en el caso de los extranjeros el pasaporte, y verificar los impedimentos absolutos que señala el artículo 88 y los casos de ilicitud que no señala el artículo 89 del Código Civil. Se debe suspender la diligencia si se tiene conocimiento de algún numeral que establecen estos artículos, ¿no? Esto lo establece el artículo 91 del Código Civil. Con los extranjeros se debe comprobar que tengan libertad de estado, la publicación de los hechos en el diario, esto lo establece el artículo 96, y exigir el certificado de sanidad, salvo las excepciones que nos establecen el Código Civil, ¿no? Durante la ceremonia se deben de leer los artículos correspondientes, recibir el consentimiento expreso de cada cónyuge y hacer constar el acto en el acta firmada, ¿no? Conforme el artículo, esto nos dice el artículo 99 del Código Civil. Esta acta notarial debe cumplir con los requisitos que exige el artículo 61 del Código Notariado: el lugar, fecha y hora de la diligencia, el nombre de quien la requiere, las personas que intervienen y la relación circunstancial del acto. Después de la ceremonia se debe entregar una constancia del acto. También se debe de protocolizar el acta matrimonial conforme lo establece el artículo 101 del Código Civil y la debemos de incorporar al protocolo, ¿no? Esto nos dice según el artículo 63 y cumpliendo con el contenido que exige el artículo 64 del Código Notarial. El número de orden de instrumento, el lugar, la fecha, los nombres de los contrayentes, los folios que ocupa dentro del protocolo y las obligaciones posteriores, pues debemos de enviar el aviso circunstanciado al registro civil de RENAP. Esto tenemos un plazo de 15 días hábiles para hacerlo. Esto lo establece el artículo 102 del Código Civil y si no, pues podemos caer en una sanción. En cuanto a la responsabilidad civil, el artículo 2033 del Código Civil nos establece que se responde por los daños y los perjuicios que se causen, ya sea por dolo, por culpa o por una ignorancia inexcusable. Un ejemplo sería si por negligencia se autoriza un matrimonio y no se verifica que uno estaba ya casado anteriormente, pues se puede responder por los daños que se ocasionan. En cuanto a la responsabilidad ética, pues siempre se debe actuar con una diligencia, con imparcialidad, con un sigilo profesional. Se debe asesorar a los contrayentes en lo que sea posible, ¿no? Por ejemplo, en los regímenes económicos, para que sepan bien lo que van a firmar, para que sepan a lo que se van a meter. Incluso se puede llegar a una responsabilidad penal, por ejemplo, bueno, esto ya sería una forma dolosa, pero qué tal si el notario consigna de forma deliberada un dato falso, ¿no? Como la identidad o la edad, pues podemos llegar incluso a una falsedad ideológica. Por eso es que se tiene que hacer con responsabilidad y siempre garantizar que el acto sea legal y que sea válido. En la fase previa, se debe actuar con precaución, como ya se mencionó anteriormente, identificar bien a los contrayentes, verificar los impedimentos, el certificado de sanidad, y después de la boda, pues se deben de llevar los avisos legales correspondientes, ¿no? Y se debe de protocolizar el acta. Y ya desde una postura personal y como grupo, consideramos que el notario cumple una función bastante esencial en la constitución de la familia, ¿no? No solo es
un simple intermediario, sino que tiene que ser preventivo, tiene que garantizar que se lleve bien el acto y buscar que el matrimonio nazca sin errores que puedan afectar posteriormente a los cónyuges, su patrimonio o los derechos de sus hijos. Y además otorga esta flexibilidad que otorga el notario, que se puede celebrar el matrimonio en cualquier lugar y en cualquier horario. Entonces, el notario actúa con esa certeza jurídica, ¿no? Y asesorar siempre a los contrayentes. Por eso es que la intervención del notario no solo es ir y leer el acta, sino que es proteger la voluntad de las partes, es garantizar la legalidad del acto y es contribuir a que la familia, como base de la sociedad, se construya sobre una seguridad jurídica, una igualdad de derechos y cumplimiento de obligaciones. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Grupo número 2, excelente. Está bien el trabajo también, muy bien, excelente. Mencionaba un tema el compañero de la ignorancia inexcusable, y me trajo a colación un tema de un colega que se quedó de verdad muy atrasado en el conocimiento de la legislación actual, pero hace años, hace bastantes años, un artículo del Código Civil tenía como un impedimento para casarse que la mujer divorciada contrajera matrimonio dentro de un lapso, no soy mal si es un año o son 300 días, pero la cuestión era que no podía una mujer divorciada contraer matrimonio dentro de ese lapso. Tenía que esperar un lapso para volver a casarse, algo que totalmente desigual porque el hombre no tenía ese impedimento. Sin embargo, hace unos años me acuerdo que estaba platicando con un colega y tenía el problema de realizar el matrimonio porque él mencionaba que la mujer se acaba de divorciar. Entonces no podía realizar el matrimonio por esa cuestión. Le aclaré yo algo que en realidad no tendría que aclararles, algo que creo que ninguno de ustedes puede tener ese conocimiento tan atemporal. Sin embargo, él, al finalizar que yo le expliqué, le mencioné que eso había sido declarado inconstitucional. Todavía seguía manteniendo el mismo criterio que no se podía casar si no había transcurrido cierto plazo. Entonces hay cosas que de verdad uno en la práctica, a pesar de que ya son abogados y notarios, se pone a ver que hay muchos profesionales que sí dejan bastante, pero bastante que desear. Vamos con el grupo número 3, por favor. Grupo número 3. ¿Qué tal, Lick? Buenos días. Nosotros somos el Buenos grupo número días. 3 y venimos a hablar sobre la responsabilidad legal, ética y civil que asume el notario al autorizar un matrimonio. El notario tiene la facultad de celebrar matrimonios porque posee fe pública, es decir, el Estado le confía la autoridad para dar autenticidad y certeza jurídica a los actos que autoriza. Esto significa que no solo firma un documento, sino que también verifica que todo el procedimiento se realice conforme a la ley. La primera responsabilidad es la responsabilidad legal. Antes de celebrar el matrimonio, el notario debe asegurarse de que ambos contrayentes tengan capacidad legal para casarse. Esto implica verificar su identidad mediante el documento personal de identificación, revisar que sean mayores de edad o que cuenten con las autorizaciones correspondientes cuando la ley lo permita. Y también comprobar que no exista ningún impedimento legal. Entre estos impedimentos encontramos, por ejemplo, que alguno de los contrayentes ya esté casado, que exista parentesco dentro de los grados prohibidos por la ley, o cualquier otra circunstancia que haga imposible celebrar válidamente el matrimonio. La segunda responsabilidad ética es que el notario debe actuar siempre con honestidad, imparcialidad e independencia. No puede favorecer a ninguna de las partes ni autorizar un matrimonio si sospecha que existe engaño, violencia o presión sobre alguno de los contrayentes. Además, debe asegurarse de que ambos expresen libremente su consentimiento, ya que el consentimiento es uno de los elementos esenciales para la validez del matrimonio. También existe la responsabilidad civil. Si por negligencia, descuido o incumplimiento de sus obligaciones el notario ocasiona un daño a los contrayentes o a un tercero, puede ser obligado a indemnizar los perjuicios ocasionados, incluso dependiendo del caso. También podría enfrentar responsabilidad disciplinaria o penal si incurrió en una conducta ilícita. En conclusión, el trabajo del notario va mucho más allá de elaborar un acta. Su función consiste directamente en garantizar que el matrimonio se celebre respetando la ley, protegiendo los derechos de las personas
y brindando la seguridad jurídica a la sociedad. Los dejo con mi compañero. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Ahora hablaremos sobre los errores y riesgos que el notario debe evitar antes y después de autorizar el matrimonio, así como una postura crítica sobre la importancia de la fe pública notarial. En la fase previa, el notario debe realizar una revisión minuciosa de toda la documentación presentada por los futuros esposos. Uno de los errores más frecuentes sería no verificar correctamente la identidad de los contrayentes, aceptar documentos falsificados o no comprobar su capacidad legal para contraer el matrimonio. Otro de los riesgos más importantes es no detectar la existencia de un impedimento matrimonial. Si el notario omite esta revisión y celebra un matrimonio que legalmente no podía realizarse, podría generar problemas de nulidad y asumir responsabilidades por su actuación. Durante la celebración del matrimonio, el notario también debe asegurarse de que ambos contrayentes manifiesten de forma libre y voluntaria su consentimiento. Si existe coacción, intimidación o cualquier otra circunstancia que afecte la voluntad de cualquiera de las partes, el matrimonio podría ser impugnado posteriormente. En la fase posterior, el notario tiene la obligación de cumplir con los avisos e inscripciones que establece la ley. Debe remitir el aviso correspondiente al Registro Nacional de las Personas para que el matrimonio pueda ser debidamente inscrito. Si omite este trámite o lo realiza fuera del plazo establecido en la ley, puede ocasionar inconvenientes para los esposos al momento de que se esté acreditando su estado civil. Como postura crítica, consideramos que la fe pública notarial sigue siendo una institución fundamental para la constitución de la familia en Guatemala. Gracias a ella, los ciudadanos tienen la confianza de que a los actos autorizados por un notario fueron realizados conforme a la ley y producen efectos jurídicos válidos. Sin embargo, esa confianza también existe un alto nivel de responsabilidad. La sociedad deposita en el notario una función de gran importancia, por lo que cualquier acto que sea negligente puede afectar no solo a una familia, sino también a la credibilidad de toda la función de un notario. Por esa razón, creemos que el notario debe mantenerse en constante actualización jurídica, actuar siempre con ética profesional y cumplir estrictamente las obligaciones que están establecidas en la ley y que la ley impone. Eh, Básicamente, en conclusión, la fe pública notarial fortalece la seguridad jurídica, protege los derechos de las personas y contribuye a que la familia, como una institución fundamental de la sociedad, se constituya conforme a la ley. Eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, compañeros. Los compañeros que expusieron es el grupo número 3. Vamos, por favor, con el grupo número 4. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañero. Buenos días. Somos el grupo número 4. El rol del notario en la institución del matrimonio. El notario desempeña un papel fundamental en la institución del matrimonio, ya que su función no solo se limita a autorizar el acto, sino también consiste en garantizar que la ley produzca plenamente sus efectos jurídicos. Como profesional del derecho investido de fe pública, tiene la obligación de verificar la identidad y la capacidad legal de los contrayentes, comprobar que no existan impedimentos legales para la celebración del matrimonio y asegurarse de que el consentimiento de ambas partes sea libre, consciente y voluntario. Asimismo, debe cumplir con formalidades legales posteriores, como la elaboración del acta y la inscripción correspondiente en el registro civil, para que el vínculo matrimonial tenga plena validez. La actuación del notario implica asumir importantes responsabilidades en el ámbito legal, ético y civil. Desde el punto de vista legal, debe cumplir estrictamente con todas las disposiciones establecidas en la legislación, verificando la capacidad de los contrayentes
y observando cada uno de los requisitos y formalidades exigidas para la celebración del matrimonio. En cuanto al ámbito ético, está obligado a actuar con imparcialidad, honestidad y profesionalismo, asesorando adecuadamente a las partes, garantizando que el consentimiento no esté afectado por error, violencia, intimidación o cualquier otra forma de coacción. Y en cuanto a la responsabilidad civil, el notario responde por los daños y perjuicios que pueda derivarse de su negligencia, descuido u omisión en el ejercicio de sus funciones, especialmente cuando estos afecten a los cónyuges o a terceros. Durante la fase previa al matrimonio, el notario debe evitar diversos errores que podrían comprometer la validez del acto. Entre ellos destaca la falta de verificación de la identidad, la mayoría de edad, la capacidad legal, libertad de Estado o la existencia de impedimentos matrimoniales. En Guatemala, además en Guatemala, además debe respetarse la prohibición del matrimonio de personas de menores de edad. Esto está en vigencia desde el 22 de septiembre del año 2017 y atender los requisitos especiales cuando intervienen extranjeros o guatemaltecos naturalizados, así como la revisión de las capitalizaciones matrimoniales cuando corresponda. Una omisión en esta etapa puede dar lugar a la nulidad o impugnación del matrimonio, además de generar responsabilidad profesional para el notario. De igual forma, en la fase posterior a la celebración del matrimonio, el notario tiene la obligación de realizar oportunamente los avisos a la inscripción ante el Registro Nacional de las Personas. El incumplimiento de esta obligación puede ocasionar dificultades para la inscripción del matrimonio, la emisión de certificaciones y el correcto registro del estado civil de los cónyuges, afectando la seguridad jurídica del acto. Y bueno, finalmente, la fe pública notarial constituye uno de los pilares que garantiza la autenticidad, legalidad y certeza jurídica de los actos relacionados con el derecho de familia, especialmente del matrimonio civil. Sin embargo, esta función no debe reducirse al simple cumplimiento de las formalidades legales. El notario debe ejercer el verdadero control de legalidad, verificando que exista un consentimiento libre e informado y que se respete plenamente los derechos de las personas involucradas. En consecuencia, la eficacia de la fe pública notarial depende del ejercicio responsable, ético y diligente del notario, contribuyendo así a la protección de la familia y al fortalecimiento de la seguridad jurídica de Guatemala. Eso es todo, licenciado. Muy amable, compañero. Grupo número 4. Y viene con el tema de las obligaciones previas, simultáneas y posteriores en el tema del acta de matrimonio. El acta de matrimonio debe de protocolizarse y no es que la ley sea antojadiza en establecer esa obligación, sino lo hace preveyendo un problema a futuro, una función preventiva de la propia ley. ¿Por qué? Porque si el notario irresponsablemente no dio el aviso en su momento, la protocolización del acta puede servir para que otro notario dé el aviso circunstanciado de ese matrimonio, porque lo podría extender otro notario. Si en un caso no lo hizo el notario al quien estaba obligado. Entonces la protocolización del acta sirve para eso, para que sea una forma de demostrar en el tiempo que sí contrajeron matrimonio. El inconveniente es el siguiente. Si el notario no dio el aviso, que es algo más sencillo, va a estar difícil que lleve a cabo la protocolización del acta notarial del matrimonio. Y ese aviso circunstanciado, que es el que se inscribe en el Registro Nacional de las Personas, pues se lleva el aviso con el duplicado, es decir, una copia del propio aviso firmado otra vez en original por el notario que está extendiendo el aviso circunstanciado. Eso es el aviso circunstanciado más el duplicado, que es lo que solicita el Registro Nacional de las Personas para inscribir un matrimonio. Grupo número 4 fueron los que expusieron. Ahorita sería el grupo número 5, por favor.
Buenos días, grupo número 5. Bueno, en el rol de notario en la institución del matrimonio, nosotros analizamos que, para empezar, en Guatemala el notario es un funcionario público que está investido de fe pública. Y según el artículo 49 de la Constitución Política y el artículo 92 del Código Civil, los notarios en ejercicio pueden autorizar un matrimonio. Esto es consecuencia de la fe pública que recae sobre ellos. Ahora bien, un notario debe ejercer su profesión con cautela porque cada error que comete puede traer consecuencias graves. Y es aquí donde entran los tipos de responsabilidad en los que puede incurrir. Al momento de aceptar autorizar un matrimonio, el notario asume la responsabilidad legal, ética y civil que conlleva el proceso. La legal podríamos decir que es la más amplia, ya que ésta se deriva del cumplimiento del acto mismo según la ley. El cumplimiento de los requisitos que exige el Código Civil para que un matrimonio nazca la vida jurídica es clara y precisa, cuando le exige al notario realizar la identificación de las personas, verificar la capacidad legal de los contrayentes y también la ausencia de los impedimentos legales. Después, la ley también exige al notario realizar actividades posteriores como protocolizar el acta de matrimonio, enviar el aviso circunstanciado al RENAC para la inscripción del matrimonio y también la emisión del primer testimonio para los contrayentes. Cualquier omisión de lo requerido por la ley va a traer consigo la nulidad del matrimonio o la anulabilidad del acto y por consecuencia sanciones al notario por la responsabilidad legal que él mismo asumió. Derivado de esta misma podemos encontrar la responsabilidad civil por los daños y perjuicios que le genere a los contrayentes, por los cuales va a tener que responder económicamente por su falta de diligencia profesional. Aunado a esto, el Código de Ética también le exige al notario actuar con honestidad, probidad, imparcialidad y estricto apego a la ley, que son deberes morales imprescindibles en la autorización de un matrimonio, y como en las anteriores, el incumplimiento de estos da lugar a sanciones. Con respecto a los errores o riesgos comunes que debe evitar el notario, tenemos que en la fase previa, uno de ellos puede ser confiarse de los datos brindados por su cliente. Porque si bien el cliente tiene toda esa información, este puede llegar a omitir por dolo o por culpa la información. Por lo que siempre va a ser primordial e indispensable que el notario verifique la información e investigue si puede existir una situación que le impida autorizar el acto. Y sobre todo, que los contrayentes tengan y sean civilmente capaces para contraer matrimonio. Y en la fase posterior, el notario debe actuar con aún más diligencia, ya que a veces la práctica puede hacer que se confíe y esto genera riesgos, ya sea que al redactar el aviso consigne algún dato erróneo y como según él lo ha hecho tantas veces, está segura de no haberse equivocado o no revise el aviso antes de enviarlo y luego se lo rechacen. O bien, a veces se confían y dejan los pendientes para las fechas límites y terminan entregando documentos fuera del plazo. También podrían cometer el error de dar por sentado que ya remitieron todos los avisos y no verificar que en realidad estén todos, para luego percatarse que algunos no habían sido enviados. En conclusión, la confianza ciega es un lujo que el notario no puede darse, porque puede incurrir en errores perjudiciales. Ahora bien, la postura crítica que nosotros tenemos es que la fe pública, como ya sabemos, es aquella presunción de verdad que el notario le da a los actos que autoriza. Y la familia en Guatemala, según la Constitución, es reconocida como el génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad. Y posteriormente, en su artículo 47, la Constitución establece que se promueve sobre la base legal del matrimonio. En consecuencia, al autorizar un matrimonio, el notario está sentando las bases para la formación de una familia, para lo que la fe pública resulta esencial porque le brinda seguridad jurídica, autenticidad y valor de prueba al vínculo matrimonial y también al patrimonio familiar. El mismo artículo 47 de la Constitución también preceptúa que el Estado garantiza la protección jurídica de la familia, protección que no sería posible brindar si el notario que autorizó no contara con la fe pública, porque de no ser por ella, el acto solamente sería una hoja con palabras que no hace la vida. También, al ser el notario un funcionario público que puede realizar sus funciones en diversos lugares y tiempos y que además le brinda a los contrayentes asesoría legal personalizada, permite la liberación de gran carga de trabajo a las municipalidades y los juzgados, que siendo sinceros, el Estado ha demostrado que no puede con la carga total de una obligación, sin generar burocracia. En conclusión, la fe pública
con la que un notario cuenta contribuye de manera favorable al Estado, así como a los ciudadanos, y garantiza también el cumplimiento de la ley ante la institución matrimonial, que es el pilar tan importante en nuestra sociedad. No podemos dejarlo simplemente al aire. Gracias por su atención. Muchas gracias, compañera. Grupo número 5. Miren, mencionaba temas muy interesantes de la compañera en el grupo número 5, y es con el tema de los documentos a requerir que usted como notario debe solicitar a sus clientes. En primer lugar, y de primero, de verdad, lo que tiene que solicitar son el DPI de ambos. Ahora, generalmente, pues muchas veces las comunicaciones se hacen en vía electrónica, es decir, le hablan por WhatsApp o cual sea el medio que usted tiene para comunicarse con sus clientes y le solicitan los servicios notariales. Ahí lo que tendría que hacer usted primero es solicitar copias de los DPIs y certificados de nacimiento. Y yo les digo, mejor soliciten certificados de nacimiento y no constancias de soltería, porque las constancias de soltería a veces fallan. Y ya me ha pasado a mí que me traen a mí constancias de soltería. El RENAP sí se las extiende. Sin embargo, después, cuando verifico certificados de nacimiento, las personas están casadas. Porque las constancias de soltería es un problema interno del RENAP. A veces las extienden aunque las personas tengan la anotación de estar casados. Entonces, lo mejor es solicitar certificados de nacimiento. En el certificado de nacimiento, pues es un historial de su vida, de temas que tengan relevancia jurídica, entonces es lo mejor solicitar certificados de nacimiento, porque ahí usted ya verifica si están casados o no, también verifica parentesco, datos de los padres de ambos contrayentes, y también verifican que el documento personal de identificación, el CUI, sea el mismo que en el DPI. Hay un montón de cuestiones que uno tiene que verificar antes de poder celebrar el matrimonio y es necesario solicitarlo. Ahora con la constancia de sanidad o esa certificación de la sanidad, actualmente y en la práctica es algo que no muchas veces se solicita porque los cónyuges ya han tenido una vida mariable, digamos. O ellos mismos le dicen a uno que no lo van a presentar y es algo que lo que hace uno como notario es en el acta se tiene que consignar que no se presentó por cierta justificación. Sin embargo, uno cuando está leyendo el acta, porque también es una obligación notarial leer el acta, lo que hace uno es obviar esa parte para no mencionarlo en la ceremonia. Nada más. Grupo, vamos a ver, número 6, por favor. Buenos días, licenciado. Gracias por el Buenos tiempo. días. Pues la responsabilidad legal, ética y civil del notario. Puedo mencionar como la función legitimadora y preventiva que el notario ejerce la función delegada del Estado para investir formalmente a la pareja de un nuevo estado civil. Esto quiere decir que su firma no es un mero sello, sino es la garantía de la unión que la unión cumple con el orden público y la moral social. El artículo número 92 del Código Civil lo faculta para esta función. Dentro de la responsabilidad civil y administrativa, si el notario autoriza un matrimonio nulo con dolo o negligencia, incurre en responsabilidad civil por daños y perjuicios, sanciones por el Colegio de Abogados y posibles responsabilidades penales como falsedad ideológica o prevaricato notarial. Ahora bien, las fases de la intervención notarial en el matrimonio, el notario en la institución del matrimonio desarrolla 3 etapas estrictas, que serían las actuaciones previas, la celebración y acta y las obligaciones posteriores. En cuanto a las actuaciones previas o diligencias preliminares, el notario tiene la obligación de fiscalizar que no existan impedimentos legales antes de celebrar el acto. Esto está integrado en los artículos 88 y 89 y 93 del Código Civil. Primero sería la recepción de documentos que exige el DPI, los certificados de nacimiento de ambos contrayentes y las constancias de sanidad médica, en el artículo estimado en el artículo 97 del Código Civil. También la verificación de la capacidad y libertad de Estado, revisar la inexistencia de impedimentos absolutos, como estar casado previamente y no, como usted lo mencionaba, ¿verdad, licenciado?
y de la minoría de edad. En Guatemala está prohibido el matrimonio entre menores de 18 años según las reformas del decreto número 13-2017. Las capitulaciones matrimoniales y los contrayentes optan por un régimen económico distinto al de comunidad de gananciales, o si la ley los obliga a capitular según el artículo 122 del Código Civil. El notario autoriza previamente la escritura pública de capitulaciones matrimoniales. Ahora bien, cumpliendo con esto, con todo esto anterior, se evitan ciertos riesgos y errores comunes, como por ejemplo en la fase previa, la fase de calificación notarial. Se evita el error de omitir la revisión exhaustiva de la capacidad jurídica, ¿verdad? No verificar las certificaciones de nacimiento recientes. Otro error podría ser la inobservancia de impedimentos absolutos y relativos según el artículo 88 y 89 del Código Civil, casar a personas sujetas a tutela sin aprobación judicial previa, o no verificar el parentesco en grados prohibidos. Otro error serían los certificados sanitarios irresponsables, aceptar certificados de salud de dudosa procedencia o médicos no activos en el colegio respectivo. En la fase posterior de los avisos registrales, también el riesgo de no cumplir con todo lo previo que estoy mencionando es el incumplimiento del plazo de los avisos al RENAP, ¿verdad? El Código Civil fija 15 días hábiles para enviar el aviso al registro civil. La omisión o extemporaneidad acarrea multas administrativas y deja en desprotección el estado civil de las partes entre terceros. El otro error transcriptivos o en los avisos, consignar mal los nombres, números de DPI o CUI de los contrayentes o sus padres, dificultando la inscripción formal en el RENAP. El acto solemne de celebración del matrimonio no se fracciona solo en una escritura matriz, sino en un acta notarial fuera del protocolo según el artículo 101 del Código Civil. Este acto implica la lectura obligatoria. El notario lee los artículos 88, que son los impedimentos, el 110, los deberes y derechos de los cónyuges del Código Civil, la recepción del consentimiento, interroga expresamente a cada contrayente si es su voluntad unirse en matrimonio, la declaración de unión con base en la ley, el notario los declara formalmente unidos en matrimonio. Se refirma, redacta y suscribe el acta notarial junto con los contrayentes y testigos si los hubiere. Las obligaciones posteriores al notario, como la responsabilidad administrativa, el notario no concluye con la fiesta o la firma del acta, sino el cumplimiento de sus deberes legales formales. La constancia de matrimonio, ¿verdad? Entrega inmediata de los contrayentes de un certificado de constancia de matrimonio celebrado según el artículo 100 del Código Civil. Aviso de registros ante el RENAP, enviar el aviso firmado y sellado al Registro Nacional de las Personas dentro de los 15 días hábiles, como mencionaba, siguientes a la celebración para la inscripción del matrimonio y la modificación del estado civil en el DPI, según el artículo 102 del Código Civil y la ley del RENAP. La protocolización del acta notarial por mandato legal, según el artículo 101 del Código Civil y el artículo 63 del Código de Notariado, el notario debe protocolizar el acta notarial del matrimonio, es decir, insertarla en su libro de protocolo mediante un auto de protocolización, para asegurar su conservación física y perpetuidad. Y como cuarto, aviso al Archivo General de Protocolos, notificar entre los 25 días siguientes a la protocolización del acta realizada en su protocolo. La postura crítica, la fe pública notarial en la constitución de la familia, la prevención del conflicto futuro. El notario no debe actuar como un intermediario ágil de ventanilla. Debe ser un consejero imparcial que asegure la autodeterminación y la plena libertad de la voluntad conyugal. También la protección del patrimonio familiar. Al redactar y hacer comprender las implicaciones de los regímenes económicos, la fe pública notarial protege la parte económicamente más vulnerable de la relación. El valor probatorio e histórico en el acta notarial es la piedra angular sobre la que el Estado reconoce los derechos sucesorios familiares y alimentarios del núcleo familiar guatemalteco. Muchas gracias, licenciado.
Muchas gracias al grupo número 6. 6. Ajá. Bien, con el tema y me llamaba la atención esto que menciona de la de celebración y de la lectura. Hay cuestiones que son obligatorias que debe realizar el notario. Leer los artículos, el 96 de 108, 112. Dar lectura también al acta también es necesario. Y hacer ciertas preguntas a los cónyuges. Esas son partes que son obligatorias en la celebración del acta, la celebración del matrimonio. Sin embargo, ustedes como notarios cuando ejerzan ya tendrán también su manera diferente de realizar el acto del matrimonio, siempre cumpliendo con las obligaciones que fija la ley. ¿Y por qué les digo esto? Porque el matrimonio como tal, al final de cuentas, es una celebración, si es una fiesta. Entonces ustedes como notarios, y es algo que yo les diría no hagan, hay notarios que solo llegan a leer eso y lo hacen bastante robótico todo. Y no, al final nosotros como profesionales también es recomendable, antes de iniciar con el acta o del matrimonio, dar unas palabras, felicitarles, hacer un poquito más ameno el acto del matrimonio, salvo que el cliente le ha dicho, miren, Oli, yo solo realizo el matrimonio civil porque me lo solicitan para realizar el matrimonio religioso. Y por lo tanto, si puede hacer el matrimonio lo más rápido posible, para nosotros mejor. Y a veces el cliente sí le solicita eso aún, pero otros no. Entonces también, por eso es importante la oralidad, no solo como abogados, sino también como notarios. Porque en el momento de la ceremonia, usted como notario toma la palabra, usted habla, usted felicita, usted trata de hacer la ceremonia amena, como ya lo repetí antes, siempre cumpliendo con las obligaciones que regula el Código Civil. Y también cuando mencionaba a la compañera en el tema de la fiesta, al finalizar, yo tenía un profesor, y creo que todos lo hemos tenido de notariado, que nos decía que al momento de que finaliza usted el acto del matrimonio, finaliza el acta, firman, siempre invitan al notario que se quede a la fiesta. Y algunos recomiendan, hay notarios que recomiendan mejor finalizar el acto e irse sin quedarse ahí. Eso es una recomendación que siempre hacen. Yo honestamente les diría que cada caso en concreto es diferente, porque tal vez usted está casando a algunos conocidos, entonces pues se va a tener que quedar al menos un rato. Por lo menos yo personalmente no me gusta quedarme en las actividades, no por un tema ético, por un tema, por no, mejor ético, sino porque en realidad no me llama la atención quedarme después del acto del matrimonio, pero es un tema ya personal. Muy bien, grupo número 6, por favor, grupo número 7. Muy buen día, Lick. Buenos días. Lo voy a compartir aquí pantalla. Pues, me indican si pueden verla. Sí, ¿verdad? Así es, se puede visualizar. Bueno, muy buen día, compañeros, licenciado. Nosotros somos, bueno, el grupo número 7. En este caso, el rol de notario en la institución del matrimonio, pues en este caso sería de asesorar legalmente a los contrayentes, comprobar que cumpla con los requisitos de ley y autorizar el acto mediante la fe pública para garantizar la seguridad jurídica. En la responsabilidad legal, ética y civil que asume el notario al autorizar un matrimonio, podemos decir como responsabilidad legal. ¿En qué consiste? Esta consiste en que el notario debe actuar conforme a la ley y verificar que el matrimonio cumpla todos los requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico. Las principales obligaciones que tiene el notario, ¿verdad?, es verificar la capacidad legal de ambos contrayentes. También comprobar que no existan impedimentos de matrimonio. Identificar a los comparecientes, ¿verdad?, en este caso. Redactar el acta notarial, protocolizarla y asimismo dar aviso al Registro Nacional de las Personas como obligación del notario. También en el Código Civil, el Decreto Ley 106, en los artículos relativos al matrimonio, establece que el notario únicamente debe o puede autorizar matrimonios
cuando se hayan cumplido las formalidades legales, que es la que les acabo de mencionar. Como responsabilidad ética, podemos decir que es el deber moral y profesional de garantizar la legalidad, la libertad de los contrayentes y la seguridad jurídica del acto, actuando con honestidad, probidad, imparcialidad, diligencia, buena fe y con confidencialidad. En este caso, ¿verdad? Para que sea más profesional y que se vea que el notario pues está dando su está, valga la redundancia, su profesionalismo. Tanto en responsabilidad civil como hay responsabilidad civil, podemos decir que consiste en la obligación de, de, de resarcir los daños y abonar los perjuicios económicos. En este caso, si el notario, ¿verdad? Falla en alguno de estos, pues debe de resarcir los perjuicios tanto legales o económicos causados a los cónyuges o a terceros de sus obligaciones por negligencia, imprudencia o incumplimiento de sus obligaciones profesionales. Asimismo, como un ejemplo en lo que puede fallar el notario sería autorizar matrimonios existiendo un impedimento legal. Como impedimento legal, pues podemos decir que haya un matrimonio previo antes de celebrarse un nuevo matrimonio, ¿verdad? O antes de hacer él. Y este impedimento legal puede ser para que haya un matrimonio, ya sea por parentesco sanguíneo, de sea el primer grado, segundo grado, tercero, cuarto grado, ¿verdad? Que eso pues es ilegal, llamémoslo así, o es contra la ley. Y también el parentesco en un matrimonio que sea por parentesco de afinidad, ¿verdad? Que quisieran por X o Y motivo, pues ya sea que haya algún bien o algún inmueble o algo que haya de por medio, ¿verdad? Y que ellos no quieran pues perder ¿cómo le digo? Ese bien o ese beneficio, ¿verdad? Sino pues deciden, me voy a casar con mi suegro o con mi nuera o algo así, o con mi tío. Entonces, eso sería algo ilegal. También como responsabilidad civil, el notario debe omitir que él omita la verificación de la identidad de los contrayentes, como le estaba comentando, ¿verdad? Que sean familiares o que por cualquier grado, ya sea por afinidad o consanguíneo. También incurre en los errores sustanciales en el acta, que pues él por X o Y motivo, pues no se le haya ocurrido anotar algo, ¿va? Y hasta después cuando ya finalice todo el proceso, él venga y lo quiera resarcir. Entonces, en este caso, pues ya es mucho tiempo. También puede incurrir con la protocolización o también omitir avisando al registro civil, al registro de las personas. También como hay responsabilidad civil, también hay responsabilidad penal. Pues podemos decir que en la responsabilidad penal el notario incurre a los delitos de falsedad material e ideológica, al uso de documentos falsificados y al incumplimiento de deberes, ¿verdad? Pues en este caso hay muchos notarios que por querer ganar cierta fama, llamémoslo así, o clientes, o asimismo pues la remuneración económica, ¿verdad? Pues ellos omiten esto y ya lo hacen, pero eso es conforme a la ley. En este caso también como en la responsabilidad penal también viene la responsabilidad disciplinaria del notario. Pues en la responsabilidad disciplinaria es el Estado en el cual por medio de la fe pública es el que lo puede sancionar o vetar, y asimismo el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Estos dos son los que pueden sancionarlo, ya sea por alguna negligencia profesional, un incumplimiento del código notariado, pues en este caso el código notariado pues como con nuestra base, ¿verdad? También una violación al código de ética profesional, también a las actuaciones contrarias a la fe pública, debido a las sanciones se pueden sancionar tanto o amonestar con multas, suspensión temporal
o una inhabilitación temporal. Disculpe. En la legislación aplicable, ¿verdad? Pues tenemos para constituir el matrimonio por medio de un notario, pues sería la de base, ¿verdad? La Constitución Política de la República de Guatemala. La que le sigue sería el Código Civil Decreto Ley 106, en sus artículos bases, que son del 91 al 104, en el cual ahí estipula, ¿verdad?, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, y los incumplimientos. El Código de Notariado, el Decreto 314, que es así o sí le da la, la autorización al notario. El Código de Ética Profesional, ¿verdad?, que la da el Colegio de Abogados y Notarios. Y también el Código Penal. En este caso quiero colocar, y licenciado, usted me corrige si estoy bien, que también acá podríamos agregar lo que es la Ley de Registro Nacional de las Personas, el Decreto 90-2005, la Ley de RANAP. Y también acá yo podría adjuntar que el Decreto 8-2015, el Congreso de la República, que esa fue una reforma, ¿verdad?, que se hizo al Código Civil, en la cual pues anteriormente, ¿verdad?, se podían casar menores de edad, pero el Congreso omitió y vetó eso para que ya no se pudiese hacer. Los errores comunes, ¿verdad?, y riesgos que se debe evitar el notario en la faz, es como les comentaba, la verificación, que identificar a los contrayentes, la constancia de sanidad es muy importante, ¿verdad?, porque hay muchas personas que solo solo de vista, ¿verdad?, o no se sabe si tiene algún gen o algo alguna enfermedad que sea así como hereditaria, ¿verdad? Entonces eso sería muy primordial al momento de celebrar eso, porque después ya vienen los problemas. Imagínate que no sepan que está enferma o que tenga algún gen hereditario y se hagan el proceso y todo. Ya después ya van a querer divorciarse, ¿va? Entonces sería bueno eso antes. Y si ellos pues consideran que sí pueden llevar a cabo ese proceso, ¿va?, sin que en el gen no se meta de por medio, pues no. Las fases posteriores, que sería la protocolización obligatoria, sí o sí hay que protocolizarla, ¿verdad?, y dar los avisos circunstanciados hacia las entidades, ¿verdad?, en este caso el Registro Nacional de las Personas. Como una postura crítica sobre el papel, la fe pública notarial y constitución de la familia de Guatemala. Porque es importante, porque tiene autenticidad y seguridad jurídica. En este caso, ¿verdad?, por los notarios. Entonces sí o sí tenemos, se tiene la autenticidad y seguridad jurídica. También la fe pública, ¿verdad?, que el Estado de Guatemala fue la que la delega. Verificar la identidad, capacidad y consentimiento, pues esto sí o sí es primordial y de ley. Y proteger la institución familiar, ¿verdad?, que al momento de ya estar casados, pues ya viene la procreación y todo lo demás para garantizar. Pues, las fortalezas, como agilizar el matrimonio y generar confianza. Unos desafíos, podemos decir que depende de la ética y diligencia del notario. Y otro desafío puede ser la negligencia, que puede generar responsabilidades legales, ¿verdad? Por un ejemplo, por negligencia él lo omite, o porque sos mi cuate, o aquí intento hacer todo, porque como opinión personal tengo unos conocidos, ¿verdad?, de que porque son familiares, entonces el abogado los casó, y en el 90 y algo creo que estaban ahí, y abogado omitió, ¿verdad?, darle avisos y terminar el proceso. Entonces ahí yo le llamaría como una negligencia, ¿verdad?, a su responsabilidad que tiene que seguir. Y como conclusión, puedo decir que la fe pública notarial es un pilar para la constitución de la familia, pero su valor depende del actuar responsable, ético y conforme a la ley del notario, ¿verdad? Entonces, únicamente, licenciado, muchas gracias. Muy bien, grupo número 7 expusieron en este momento. Miren, menciona el tema de la constancia de sanidad y mencionaba un tema de los genes, y en realidad sí tiene. Bueno, primero con el tema del RENAP, pues por supuesto que tiene relevancia con el matrimonio, sobre todo el plazo para presentar el aviso circunstanciado, y también que el registrador en ese momento también tiene la facultad
de poder solicitar más documentos, además del aviso circunstanciado. Es una facultad que tienen los registradores civiles. Y también con el tema de la constancia de sanidad, mencionar el tema de genes, y recuérdense que una de las causales de un divorcio por causal determinada, si es esto, de la no procreación de uno de los cónyuges, sí puede ser causal para solicitar el matrimonio por causal determinada. En Guatemala tenemos dos clases de matrimonio, de divorcio, mejor dicho. Un divorcio que nace de la voluntad de ambos, que es el divorcio por mutuo consentimiento, en el cual la ley pues sí obliga que por lo menos hayan vivido un año para poder después solicitar la disolución de su matrimonio a través de un divorcio por mutuo consentimiento. Y también el otro es un divorcio por causal determinada, que ahora se lleva en la vía oral ante un juzgado de primera instancia de familia. Una de las causales para solicitar la disolución del matrimonio, si es y la ley lo regula como la impotencia absoluta o relativa para la procreación. Entonces, en ese sentido, pues sí sería necesario el tema de la constancia de sanidad. Vamos con el grupo número 8, por favor. Buenos días, licenciado y compañeros. Nosotros somos el grupo número 8. El tema a tratar es el rol del notario en la institución del matrimonio. Yo les hablaré sobre la responsabilidad que asume el notario al autorizar un matrimonio. El notario tiene responsabilidad civil, que consiste en pagar por los daños económicos que cause por errores o descuidos. Si autoriza un matrimonio sabiendo que hay un impedimento o comete una negligencia que afecte legalmente a los esposos, debe responder pagando los perjuicios causados. El notario tiene responsabilidad ética, por la que debe cumplir con las reglas de conducta profesional que estipula el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Entre dichas reglas podemos mencionar que debe ser parcial, dar un buen consejo legal y negarse a participar en matrimonios falsos o de conveniencia. El notario también tiene responsabilidad moral, que consiste en el compromiso con su propia conciencia, la honestidad y el respeto a la familia como base de la sociedad. Gracias por su atención. Les cedo la palabra a mi compañero. ¿Qué tal? Muy buenos días. Errores y riesgos más comunes que debe evitar el notario. En Guatemala, el notario tiene dos fases claves donde si se equivoca puede generar nulidad, multas o hasta responsabilidad penal. Antes de celebrar el matrimonio, aquí el notario debe verificar que los contrayentes sí pueden casarse legalmente, según el artículo 98 y 99 del Código Civil. Errores y riesgos más comunes. Número 1, verificar la capacidad legal. Casar a menores de 18 años sin dispensa judicial, artículos 89 del Código Civil, en matrimonios anulables, artículo 145 del Código Civil. ¿Cómo podemos evitarlo? Pedir DPI original y vigente, si tienen de 16 y 17 años, exigir dispensas, autorización de padres. Número 2, no revisar el estado civil. Matrimonio nulo, artículo 144 del Código Civil. ¿Cómo podemos evitar? Preguntar directamente y pedir certificación de nacimiento, certificación de soltería, de divorcio, de función de anotación marginal en el RENAP. Número 3, omitir impedimento de parentesco. Nulidad, artículo 89 del Código Civil. ¿Cómo podemos evitarlo? Preguntar si son parientes en línea recta, colateral hasta un segundo grado, así como hermanos, padres, hijos no pueden. Número 4, dar lectura de los artículos 108 al 110 del Código Civil. Un riesgo que se pueda dar es la nulidad por vicios de forma. Son derechos y obligaciones y el régimen económico. ¿Cómo lo podemos evitar? Leerlos en voz alta y hacerlo constar en el acta. Doy fe de haberlo dado lectura. Número 5, aceptar documentos por error de nombre. Riesgo, mandar a rectificar primero. Número 102 del Código Civil. Y también sanción del Colegio de Notarios.
¿Cómo podemos evitar? Llegar a la agenda, presentarlo al día siguiente y ya se puede en línea en el portal de RENAP. 2. Llenar mal el formulario de avisos de matrimonio. Es un riesgo, no es que inscriban el matrimonio, los esposos siguen apareciendo solteros. ¿Cómo podemos evitar? Revisar 3 veces el nombre, DPI, fecha, lugar. Debe ser idéntico al acta y DPI. Número 3. No definir ni hacer constar el régimen económico. Un riesgo. Por dar efecto quedan como comunidad absoluta de bienes. Artículo 123 del Código Civil. Aunque querían de separación. ¿Y cómo lo podemos evitar? Preguntar antes qué régimen eligen y transcribirlo literalmente en el acta. Número 4. No protocolizar el acta el mismo día. Un riesgo, problemas de fechas ciertas, si se pueden impugnar. ¿Cómo podemos evitar? Firmar, sellar y sentar un protocolo inmediatamente después de la ceremonia. Número 5. No entregar una copia del acta a los contrayentes. Un riesgo, aunque estén casados, no tienen cómo acreditarlos para los bancos, migración, etc. ¿Cómo podemos evitar? Dar una copia simple, legalizada, al finalizar el acto. Le dejo con mi compañera. Buenos días, yo voy a hablar sobre el punto C, que es una postura crítica sobre el papel de la fe pública notarial en la constitución de la familia en Guatemala. Realmente mi postura es de que nosotros como futuros notarios y los notarios tenemos un papel o una función más bien en esta constitución. Pues tenemos como notarios la función de otorgar la fe pública, legitimar el matrimonio y dar certeza de la validez de los documentos que tenemos que tener a la vista durante el acto, como ya los mencionó mi compañero anteriormente, son regulados en el artículo 88, 89, 93 y 97 del Código Civil. También tenemos esa responsabilidad de indicarle a los contrayentes sus obligaciones y sus derechos, los cuales son regulados del artículo 108 al 112 del Código Civil. Sin embargo, aunque nosotros damos ese inicio cuando legitimamos a la familia mediante el acta notarial, realmente la verdadera constitución y el compromiso de la familia recae en los contrayentes. Eso sería todo, licenciado. Muy bien, grupo número 8. Solo una cuestión con el grupo número 7 que no mencioné. El grupo número 7 en el acta, cuando me coloquen la dirección, sí colocaron cifras y abreviaturas y eso es totalmente prohibido en un acta notarial. Eso y segundo, no era obligatorio timbre. Sin embargo, cuando me colocaron el impuesto notarial, lo que me colocaron fue un timbre forense, que es de abogados. Entonces, si bien no es necesario, si lo van a hacer, sí tendría que ser de la forma correcta. Es un timbre notarial de 10 quetzales. El forense solo lo utilizan los abogados. Y aunque sea un instrumento público que va fuera del protocolo, también sigue las mismas reglas del artículo 29 del Código Notarial, del artículo 13, mejor dicho, en lo relativo a que no se pueden utilizar ni cifras ni abreviaturas. Eso para el grupo número 7 se me había pasado eso. Ahora con el grupo número 8, solo me llamó la atención en el tema de donde mencionaron dispensa judicial, pero no sé si lo mencionaron en el sentido que no o que sí es necesario. Si me pudieran aclarar en ese sentido, por favor. El grupo número 8. Sí, ahorita los estaba revisando, ahorita. Gracias. Ok. Ahorita le contesto. Sí, se me fue el pulgar, no se preocupe. Ahorita esto se trata. Ok. Exigir dispensa. Sí, es que, miren, con el tema de los menores, recuerden que en Guatemala ya no es posible que menores de edad se casen. Entonces, anteriormente, cuando se permitía que menores de edad se casaran, que el grupo 6 lo mencionó, 2017 es la reforma, pues los padres tenían que autorizar el matrimonio y si no autorizaban los padres, un juez, mediante diligencias voluntarias de la dispensa judicial, autorizaba el matrimonio de menores, pero actualmente pues no es
posible que dos menores se casen. A eso es lo que yo quería llegar. Que yo creo que ustedes en la investigación, imagino que se confundieron, pero no es permitido que menores de edad se casen. Es una prohibición expresa del Código Civil, artículo, si no estoy mal, 89 del Código Civil. Solo eso quería acotar. Ok, gracias, Alec. Y lo demás en el documento está muy bien hecho. Solo el grupo 7 es que yo mencioné esas cuestiones que sí hay que ponerle más atención en el tema de abreviaturas y de cifras que no se pueden utilizar. Tal vez esto es un trabajo para que aprendamos, pero ustedes en el tema práctico, al momento de redactar un acta notarial, jamás vayan a utilizar cifras. Solo hay un acta que sí permite que se coloquen cifras, que es un acta de inventario. Cuando uno coloca tanto el activo como el pasivo de los bienes de la mortual, digamos, ahí sí se pueden utilizar cifras, pero en las demás no es permitido utilizar cifras en un acta notarial, ni en legalizaciones de firma, ni de documentos, todo es en letras. Grupo número 9, por favor. Muy buenos días, Lee y Buenos compañeros. En este caso les voy a comenzar hablando sobre la responsabilidad legal, civil y ética del notario al autorizar el matrimonio. Primero que todo, la responsabilidad notarial surge porque el notario tiene el deber jurídico de cumplir correctamente con las obligaciones propias de su función. En este caso, directamente, la función del notario en el matrimonio no se limita únicamente a un acto formal, sino a la investidura de la fe pública para la constitución legal de la familia. La responsabilidad legal que tiene el notario es la obligación jurídica general que asume frente al Estado y las partes al actuar como funcionario investido de fe pública en la celebración del matrimonio civil. En el notario tiene como funciones constatar la capacidad y ausencia de impedimentos, tiene que verificar previamente que los contrayentes tengan la aptitud legal y la libertad de Estado requeridas por la ley para contraer matrimonio. Tiene que garantizar la validez y solemnidad del acto, en este caso calificar la calidad de los documentos presentados y dirigir la ceremonia con solemnidad exigidas por la ley. Tiene también el deber de proteger el orden público y la institución familiar, en este caso asegurar que el acta cumpla rigurosamente con todos los requisitos legales, esto para evitar lo que son vicios de nulidad o que pueda llegar a anularse, ¿verdad? En este caso, también la responsabilidad civil. La responsabilidad civil se produce cuando el notario, por acción, omisión, culpa o dolo, incumple sus deberes y causa un daño que puede atribuírsele. En el caso del matrimonio, está enfocada en los daños patrimoniales o morales causados a los cónyuges o terceros por negligencia o vicios en la celebración. En este caso, puede ser también por los vicios que pueda tener, si no se le puede explicar los regímenes económicos a los contrayentes, ¿verdad? Que pueda haber cierta negligencia en este acto. También se tiene la responsabilidad penal, que la responsabilidad penal se define o se produce, mejor dicho, cuando el notario comete un delito en el ejercicio de su función. En el caso del matrimonio, los delitos específicos como la autorización del matrimonio ilegal, la falsedad material o la falsedad ideológica. Y también el notario tiene que tener moralidad y ética. La moral está relacionada con la valoración de las acciones humanas como buenas o malas y con el respeto que debe tener hacia sus clientes. En el caso del matrimonio, la obligación del notario es actuar con imparcialidad, rectitud y lealtad, garantizando un consentimiento libre e informando a los contrayentes de todos los requisitos necesarios y pues, sin tener que hacer por uno o por otro. En el caso de los riesgos que existen en el acta de matrimonio, está en la fase previa. El notario siempre en la fase previa tiene que identificar a los contrayentes mediante el DPI, en este caso el documento personal de identificación o pasaporte, y asegurar que tienen capacidad civil. Es un riesgo crítico el autorizar un acto si existen impedimentos absolutos como el parentesco directo o un matrimonio previo no disuelto legalmente. Tampoco se puede permitir el matrimonio de personas menores de 18 años bajo ninguna circunstancia, por lo tanto la identificación de los mismos contrayentes es muy importante para evitar este otro error. Los documentos obligatorios existen, el notario incurre en un gran error si no se tiene a la vista las partidas de nacimiento actualizadas y la constancia de sanidad de ambos contrayentes, salvo en las excepciones que la ley nos indica. También existe el riesgo de omitir la publicación de los edictos
en el diario oficial para verificar la libertad de las personas, en este caso de los extranjeros. En el caso de las fases posteriores, en la protocolización de avisos, la protocolización obligatoria, el notario puede cometer un grave error si no se protocoliza el acta de matrimonio y se incorpora al registro notarial. También el notario debe remitir un aviso circunstanciado al registro civil de las personas entre los 30 días siguientes al acto. También debe protocolizar el acta y nace la obligación de enviar los testimonios especiales al Archivo General de Protocolos dentro de los 25 días hábiles. Igualmente, el notario debe entregar inmediatamente terminada la celebración de la ceremonia una constancia del acta a los cónyuges para el resguardo personal. En el caso de la responsabilidad, también existe la responsabilidad administrativa, que la omisión puede generar multas, en este caso la omisión de los avisos hacia los entes correspondientes, y puede provocar la inhabilitación temporal del notario para cartular. Existe también el riesgo penal, como lo mencionaba con anterioridad, en el punto de insertar declaraciones falsas, autorizar un matrimonio ilegal, y puede encuadrar en los delitos de falsedad ideológica. En este caso, si se omiten formalidades esenciales, este puede ser un error muy recurrente, pues puede anularse, puede darse la nulidad, en este caso del matrimonio. Y en general, el notario tiene fe pública que el Estado le otorga para constituir formalmente a la familia. En nuestro país no es un simple formalismo ni un trámite solo por hacerlo, simple trámite por llenarlo, sino una función social de alta responsabilidad para garantizar la certeza y protección de las partes y de la sociedad. Viéndolo desde otro punto, el notario actúa como el representante del Estado, legalizando dicho acto. Entonces el notario debe asegurarse realmente que se cumplen con todos los requisitos, que realmente los contrayentes están compartiendo todo en base a lo que exige la ley, sabiendo que al actuar con un descuido de imprudencia puede provocar la nulidad del acto. Asimismo, exige cumplir con ética y puntualidad los requisitos posteriores, tales como lo mencionaba la protocolización, la entrega inmediata de la constancia de los cónyuges y el envío de los avisos al Registro Nacional de las Personas y el Archivo General de Protocolos. Sin estos pasos, la unión no surte un efecto. En conclusión, el papel de notario al casar o una pareja no es simplemente llenar un papel o cobrar un simple trámite. La ley le da al notario confianza para dar vida jurídica a la familia, que la familia es la base de toda nuestra sociedad. Por eso, si el notario hace su trabajo a la carrera o simplemente lo hace de trámite, deja desprotegida a la pareja. Contra las dos personas se exige responsabilidad, ética y empatía, porque de ese acto depende la tranquilidad y la seguridad jurídica de todo un hogar. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Grupo número 9. Muy bien. Dando ya a colación algunos temas que mencionaba el compañero del grupo número 9, que son importantes, creo, para el conocimiento de ustedes, más que todo un tema práctico. El tema legal, pues lo tenemos suplido con leer el propio Código Civil y es suficiente. Pero hay ciertas obligaciones que nacen no del Código Civil o no del 61 en adelante del Código Notariado, sino también del artículo 29 del Código de Notariado. Y ustedes como profesional del derecho tienen que acostumbrarse a que la forma de interpretar la ley no es de forma aislada, sino de forma en conjunto. Porque esta obligación de leer el acta notarial no nace ni del Código Civil, porque el Código Civil solo menciona artículos, ni del 61, 62, 63, 64 del Código de Notariado, porque ahí tampoco habla de leer, darle lectura al acta. Surge del artículo 29, numeral 12. Vamos no sé si es 11 o 12, solo les voy a confirmar el artículo del Código de Notariado. Numeral 10 del Código de Notariado, artículo 29, de ahí surge la obligación de leer el acta notarial. Con el tema de las constancias del matrimonio, pues es una obligación que surge del Código Civil, y la constancia no únicamente es para el tema laboral, también puede ser para un tema religioso. Ahí, y lo hablábamos en la clase de la sección A, hay religiones. Muchas veces los contrayentes le dan más importancia por un tema personal a la boda religiosa. Y muchas veces esa boda religiosa, el ministro de culto no está inscrito en el Ministerio de Gobernación, en el registro de personas jurídicas,
para poder inscribir ese matrimonio en el RENAP. Ellos únicamente realizan el matrimonio religioso. Entonces, muchas veces le dan más importancia los contrayentes al matrimonio religioso y le solicitan a uno como notario, mire, que el matrimonio civil hágalo de forma un poquito más corta. Yo he tenido la oportunidad de realizar matrimonios antes de que sea la ceremonia religiosa, y les digo antes, minutos antes. Y también hay otras religiones donde les dan un plazo a los contrayentes para que realicen previamente el matrimonio civil ante notario y a los días ante el ministro de culto. Y en esos casos también a ellos les sirve la constancia de matrimonio. Porque muchas veces el registro, al menos aquí en la ciudad, el registro civil opera el matrimonio dentro de 15, 16 días. Y las ceremonias civiles religiosas a veces se hacen una semana posterior a la ceremonia civil. Y por lo tanto no hay plazo para que le pueda extender una certificación del matrimonio al RENAP. Entonces, con la constancia de matrimonio, le aceptan esa constancia para poder realizar el matrimonio religioso. Y hay otros registros, yo tengo conocimiento de registros en otros municipios, donde en el mismo día o en un día operan el matrimonio. Entonces cambia totalmente el plazo dependiendo de la ubicación del registro, la cantidad también de trabajo que tienen ellos. Y eso también, por eso surge también la necesidad de dar una constancia, no solo para el tema de la licencia laboral de 5 días, sino también para esos temas religiosos. Si se van a contraer matrimonio, también de forma religiosa. Ese fue el grupo número 9, muy bien, grupo número 9, y vamos con el grupo número 10. Grupo número 10, por favor. Buenos días, mi nombre es Tania Carranza y soy la expositora del grupo número 10. Voy a intentar compartir una pequeña presentación que hice, a ver si lo logro. ¿Ya se ve? Sí, ya se mira, compañera. Excelente, muchas gracias. Pues continuando siempre con el tema del rol de notario en la institución del matrimonio, ¿verdad? Hay que mencionar en primer lugar que nosotros estamos investidos como futuros notarios de fe pública. Entonces, esto nos da la facultad de autorizar el matrimonio civil conforme lo establece nuestro artículo 92, en donde menciona a 3, ¿verdad? Que somos los funcionarios que podemos autorizar el matrimonio, siendo uno el notario, el cual reconoce que nosotros como futuros notarios somos funcionarios competentes para celebrar el acto del matrimonio civil. Asimismo, el notario ejerce su función en virtud de la fe pública notarial, regulada en el Código de Notariado, el artículo número 1, que nos indica que tenemos la facultad de hacer constar y autorizar actos y contratos con plena validez jurídica. Esta función implica una gran responsabilidad legal, ética y civil. Desde un punto de vista legal, nosotros como notarios tenemos que asegurarnos de que los contrayentes cumplan con todos los requisitos que nos establece la ley. En este caso, de conformidad con nuestro artículo 93, que nos habla acerca de las formalidades, debemos verificar la capacidad legal de los contrayentes, su identificación, la inexistencia de impedimentos y recoger su declaración bajo juramento, dejando constancia en el acta correspondiente, ¿verdad? Además, que durante la ceremonia, como notarios, debemos cumplir con las formalidades esenciales, como lo es recibir el consentimiento expreso de los contrayentes y declararlos unidos en matrimonio, tal y como lo establece el artículo 99 del Código Civil, que nos habla acerca de la ceremonia de celebración, ¿verdad? En el ámbito ético, hay que actuar con imparcialidad, con honestidad y con diligencia. Debemos garantizar que no exista ningún tipo de coacción o de engaño o que estén simulando un acto. Hay que proteger la voluntad la voluntad real de ambos contrayentes, ¿verdad? En cuanto a la responsabilidad civil, el notario puede responder por daños y perjuicios si por negligencia,
autoriza un matrimonio sin que cumpla todos los requisitos legales que se establecen, especialmente si no verificamos los impedimentos, lo cual incluso nos puede dar lugar a una suspensión del trámite conforme lo regula el artículo 91 del Código Civil. En la fase 91 del Código Civil. Ahora bien, existen errores. Voy a cambiar acá. Existen errores y riesgos comunes que como futuros notarios debemos conocer y tratar de evitar. En la fase previa, uno de los principales riesgos es no verificar adecuadamente la capacidad de los contrayentes o pasar por alto los impedimentos legales. En la fase posterior, el notario tiene obligaciones fundamentales de acuerdo con el artículo 100 del Código Civil, que nos habla acá de la constancia del acto. Debemos entregar la constancia del matrimonio a los contrayentes y enviar el aviso correspondiente al registro civil dentro del plazo legal. Asimismo, conforme al artículo 101 del Código Civil, el matrimonio debe constar en acta notarial que posteriormente tiene que ser protocolizada. El omitir esas obligaciones nos puede generar consecuencias legales y administrativas afectando la eficiencia del acto, ¿verdad? Frente a terceros. Finalmente, nuestra postura crítica como grupo es que consideramos que la fe notarial desempeña un papel fundamental en la constitución de la familia en nuestro país, ya que nosotros como futuros notarios debemos de brindar esa seguridad jurídica y esa certeza en todos los actos que vamos a autorizar. El notario no solo da fe de un acto, sino que contribuye directamente a la formación de una de las instituciones más importantes de nuestro país, lo cual es, bueno, en sí de la sociedad, lo cual es la familia. Por ello, al ejercer esta función debemos de realizar con estricto apego a la ley, ética profesional y con compromiso social, y hay que garantizar que el matrimonio se constituya de forma válida, consciente y responsable. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias, compañeros, por su atención. Muchas gracias al grupo número 10. El grupo número 10 que acaba de exponer. Y bien, solo tomando un poquito solo previamente ya está subida la asistencia, compañeros, ya pueden llenar su asistencia. Entonces, creo que cada vez que Mariana sube la asistencia se los menciono para que ustedes lo hagan. Hay compañeros que se los mencionan y ni así lo hacen. Hay otros que están conectados pero no están poniendo atención. Entonces ya es inconveniente de ustedes si no llenan asistencia. Eso ya no es un tema de nosotros. Ya ustedes personalmente lo tienen que llenar. Pero les mencionaba una cosa que he escuchado bastantes veces, tanto con el grupo número 10, el grupo número 8, también 9, varios grupos, y es con el tema de verificar bien los datos del aviso circunstanciado y del acta de matrimonio. Eso es algo importante que ustedes lo tienen que hacer previamente a realizar el matrimonio y por supuesto previamente a inscribirlo. Porque en teoría el acta de matrimonio uno la tendría que realizar durante la celebración del matrimonio, en teoría, y eso es lo que la ley mandaría. Sin embargo, en la práctica no sucede eso y sería imposible. Uno el acta de matrimonio pues ya la lleva redactada y la lee en ese momento. Hacerla en ese momento sería, imagínense lo aburrido que sería para los pobres participantes de la ceremonia, los invitados, que uno empiece ahí a redactar. Sería muy aburrido. Entonces el acta de matrimonio ya la lleva uno redactada. Y por eso es importante que ustedes verifiquen bien los datos, porque imagínense que estén leyendo el acta y en el momento de leer el acta se dan cuenta que los nombres están mal escritos o que hay un dato mal y los contrayentes se lo dicen. Porque hay una parte donde uno les tiene que preguntar a ellos si son de tales generales. Entonces imagínense que hay un error ahí. Al momento que usted ve el error, se choquea un poco. Y puede ser que hasta se quede congelado en un momento del error que cometió. Entonces verifiquen bien. Y con el aviso circunstanciado, por supuesto, antes de presentar al RENAP, lean bien los nombres, lean bien el CUI de cada parte, lean bien las generales, los nombres de los padres, porque el RENAP tiene que anotar los certificados de nacimiento y con eso crea la partida del matrimonio. Pero anota los certificados de nacimiento. Entonces, si ustedes presentan el aviso
y en el aviso circunstanciado colocan mal un nombre de uno de los padres de los cónyuges, el RENAP va a rechazarles el aviso, porque tiene que coincidir tanto nombre de padres, datos generales, con los datos que están en el certificado de nacimiento de cada uno de los cónyuges en ese momento. Entonces, es una recomendación de verdad buena que hacen muchos integrantes de los grupos que han expuesto, de verificar muy bien los datos de, de, de los contrayentes. Vamos a continuación, muy bien, en el trabajo del grupo número 10. Grupo número 11, por favor. Buenos días, licenciado, ¿me escuchan? Buenos días. Perfectamente, buenos días. Muchas gracias. Buenos días a todos, compañeros, licenciado. La exposición del grupo 11 empezamos indicando que la palabra matrimonio proviene del latín matrimonius, que significa protección a la madre. Pero no es una protección física hacia la figura femenina, sino que es un resguardo a la familia. Históricamente ha evolucionado esta figura del resguardo y actualmente pues en Guatemala el rol del notario en la institución del matrimonio se constituye o se arma dentro de las normativas que son un promedio de 17 que protegen el matrimonio. El derecho notarial es uno de ellos. Y el rol del notario en la institución del matrimonio, lejos de constituir un simple acto social o una formalidad decorativa, la autorización de un matrimonio civil por parte del notario guatemalteco es una de las manifestaciones más puras de la fe pública delegada por el Estado, donde el derecho y la sociedad se entrelazan de manera indisoluble para dar origen y resguardo a la familia. Con base a las instrucciones de la tarea, vamos a responder 3 interrogantes. La primera es la responsabilidad legal, ética y civil del notario. Al adentrarnos en esta materia, debemos desterrar la errónea creencia de que el notario actúa como un mero tramitador de actas preimpresas. El notario, al amparo del artículo 1 del Código Notariado, es un profesional del derecho investido de fe pública para hacer constar y autorizar actos y contratos. Cuando 2 personas acuden a nuestro despacho para unir sus vidas, damos forma y validez legal al acto que la propia Constitución reconoce como la génesis del orden social. Esta investidura nos exige una conducta ética intachable, de notoria honradez, como lo impera el artículo 2 de nuestra ley notarial. Omitir el riguroso análisis de la capacidad o de los regímenes económicos no solo daña a las partes, sino que activa de inmediato la responsabilidad civil del notario contemplada en el artículo 35 del Código de Notariado y los artículos 1645 y 1668 del Código Civil. El profesional responde de forma personal, ilimitada y con su propio patrimonio por los daños y perjuicios que cause por dolo o negligencia inexcusable. Autorizar un matrimonio civil es asumir el compromiso absoluto de blindar jurídicamente la unión, entendiendo que el notario tiene siempre un pie en la oficina y otro en la cárcel si actúa con ligereza o mala fe. La segunda interrogante, ¿cuáles son los errores y riesgos comunes a evitar? La práctica notarial nos expone a riesgos constantes que se dividen en 2 fases críticas. En la fase previa al otorgamiento, el error más recurrente es la falta de constatación fehaciente de los requisitos de validez del matrimonio. El artículo 98 del Código Civil nos impone el deber de cerciorarnos plenamente de la capacidad de los contrayentes, de su libertad de estado mediante la respectiva constancia de soltería y de la inexistencia de impedimentos dirimentes regulados en los artículos 80, 88 y 89 del mismo cuerpo legal. No tener a la vista el documento personal de identificación original o conformarse con fotocopias simples abre la puerta a la suplantación de identidad y al matrimonio fraudulento. Por otra parte, la fase posterior exige una disciplina administrativa férrea. El artículo 101 del Código Civil y el artículo 63 del Código Notariado nos obligan a protocolizar el acta de matrimonio en el protocolo a nuestro cargo. La omisión en remitir el aviso circunstanciado al Registro Nacional de las Personas dentro del plazo de 30 días que fija la ley, no solo acarrea multas, sino que lesiona gravemente los derechos de los cónyuges al dejarlos en una situación de indefensión registral. Por último,
Interrogante 3, ¿cuál sería la postura crítica sobre la fe pública? Se considera imperativo realizar una profunda reflexión dogmática sobre la naturaleza de la fe pública en el ámbito familiar. La fe pública que ostentamos no es una simple licencia estatal para estampar firmas. Es una presunción de veracidad que el Estado nos confía en virtud de nuestro ius imperium para dotar de certeza jurídica a las relaciones humanas de los particulares. Cuando el notario declara unidos en matrimonio civil a los contrayentes en nombre de la ley, ejerce una función social preventiva de primer orden. Esta certeza impide el litigio, asegura la publicidad frente a terceros y protege el patrimonio de la nueva unión mediante la correcta inscripción de las capitulaciones matrimoniales. La fe pública notarial se constituye entonces en el verdadero pilar de la seguridad jurídica en Guatemala, pues garantiza que la familia, pilar fundamental de nuestra patria, nazca a la vida civil con la solidez y la permanencia que un solo instrumento público impecable y libre de vicios puede otorgar. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias al grupo número 11. Grupo número 11. Expuso más o menos en este momento. Expuso, estaba viendo el trabajo, muy bien hecho el trabajo. Entonces, miren, yo creo que por el tiempo, ya nos da un poquito de tiempo para que exponga otro grupo el día de hoy, porque sí se están tardando un poquito. Entonces, solo les recuerdo una cuestión, que es el tema de la asistencia. Los que no han llenado asistencia, por favor, llenarla. Y los que tienen problemas con el tema de asistencia, pues ya saben que en EPS podrían solventar dicha situación. Los grupos que no expusieron hoy, yo ya tengo los trabajos, entonces no hay problema, que no expusieron hoy, los trabajos ya están recibidos y expondrán en la siguiente clase, que por el momento yo no sé si la siguiente clase será el siguiente fin de semana porque es el 15 de agosto, entonces en teoría no, porque es el único feriado que tenemos, al menos en el municipio de Guatemala. Entonces sería en la próxima clase, que considero que sería el 22 de agosto, si no hay ningún cambio. Igualmente, si no, cualquier cosa, nosotros les avisamos previamente. La compañera Brenda, cuéntame. Licenciado, buenas tardes. Fíjese que yo fui una de las personas que tuve problema con mi asistencia. El problema lo puedo arreglar yendo a la universidad. O es que también con Mariana nos mandó un form para que nosotros lo pudiéramos llenar y todo. O no sé cómo, porque sí me aparece una inasistencia. Sí, todos esos inconvenientes de inasistencia son con EPS. Son en EPS. O sea, Mariana, la obligación que ella tiene es trasladar únicamente la asistencia y cerrarla. Ella traslada la asistencia a coordinación y coordinación se encarga de verificar eso. Ellos llevan a cabo la tabulación, verificar que las asistencias de cada uno. Entonces, todos esos temas de asistencia son en coordinación de EPS. Gracias, licenciada. Sí, nosotros lamentablemente pues no tenemos la posibilidad de apoyarlos en ese sentido, porque son ellos los que se encargan de eso y es un tema que al final tiende a ser delicado con ellos. Entonces tiene que ser con el licenciado Freddy Miranda, quien es el encargado de resolver eso. Entonces, para las personas que hayan tenido ese inconveniente, es con él directamente en EPS, en el edificio S2 de la Universidad de San Carlos, de la Ciudad Universitaria, zona 12. Entonces, les avisaríamos de la clase siguiente, yo creería que no es el siguiente 15 de agosto. Que tengan un excelente fin de semana, se cuidan y los siguientes grupos del 12 en adelante exponen en la siguiente clase. Dios los bendiga siempre, se cuidan, excelente fin de semana a cada uno de ustedes. Gracias, licenciado. Gracias, Liz. Gracias, licenciado.